Lo que les voy a exponer a continuación es una carta que escribía mi hermano querido en Cristo, mi hermano Valentín Núñez Rivero, en la que yo le ponía les puse, perdón, una pequeña reflexión del prólogo del Evangelio de Juan. Como es natural, pues yo le he pedido permiso a mi querido hermano Valentín para publicar, digamos, esta carta, y él me ha dicho que no hay absolutamente ningún problema y que está conforme. Y entonces, bueno, pues yo creo que es bueno que la comparta y así lo voy a hacer. Y, y dice así, esta carta: querido hermano Valentín, tú ya me conoces y sabes que personalmente he de tener la convicción y certeza de y en lo que estoy creyendo. O dicho de otro modo, he de creer desde una fe lógica y racional. Sabes que respeto toda exposición, pero también sabes que tan solo las asumo cuando y desde el raciocinio estoy convencido y en la certidumbre de que cuanto estoy leyendo u oyendo se corresponde con la verdad bíblica, con una verdad que encaje perfectamente en el contexto parcial y general de las Escrituras. Por tanto, y siendo coherente a lo anteriormente expuesto, ello significa que además de la Biblia, evidentemente, hago acopio de abundante y prolija información que me sitúe como si fuera un testigo presencial, para de este modo poder conocer cómo pensaban y de lo que ocurrió en el tiempo en que presumiblemente se escribieron los documentos de que disponemos en el día de hoy, y que, como tú sabes, son copias de los originales. En esta misiva quiero compartir contigo una breve reflexión del prólogo del Evangelio de Juan. Como tú bien sabes, Juan 1, versículos 1 al 18, es uno de los textos por el cual los maestros y predicadores de esta cristiandad grecorromana enseñan y predican la doctrina pagana de la preexistencia del alma-espíritu, de la preexistencia de Cristo, del Hijo eterno, de Dios, el Hijo encarnado. Esto es lo que enseñan y predican estos maestros y predicadores, repito, de esta cristiandad greco-romana. Como es evidente, y al no disponer de los textos originales, efectuaré personalmente y desde los textos en griego de que disponemos en el día de hoy una traducción alternativa al español, que evidentemente va a diferir de la que hacen estos maestros y predicadores de esta cristiandad greco-romana. Veamos, traducción del griego español de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Y es así. En principio es la palabra, y la palabra es en Dios, y de Dios es la palabra. Ella es en principio en Dios. Todo, mediante ella mismo, llegó a ser, y sin ella mismo, ni una cosa ha llegado a ser. En ella mismo vida es, y la vida es la luz de los hombres, y la luz en la oscuridad brilla, y la oscuridad a ella mismo no alcanzó. Y aunque te parezca increíble, te diré que de todas las versiones bíblicas de que dispongo en mi ordenador, es la Biblia de Jerusalén, católica romana, la que más fidedignamente traduce estos versículos. Compruébalo.
y observarás que difiere en poco de la traducción alternativa que personalmente he efectuado. Y lo que yo en esta carta le decía al hermano Valentín Núñez Rivero, pues se lo digo a ustedes, compruébenlo y verán que difiere en poco de la traducción alternativa del griego español que yo les acabo de exponer. Por el contrario, las iglesias protestantes y evangélicas e hijas de la Iglesia Católica Romana, que es lo que son las que más ciegamente defienden la doctrina pagana de la preexistencia de Cristo, traduciendo tendenciosamente, utilizando las palabras, fíjense, verbo, era y con. 1. Verbo. Verbo es una palabra en latín, pero que tendenciosamente no la traducen por su verdadero significado, que es el de palabra. Y no lo hacen porque la palabra es esencia del único Dios verdadero. Sí, la palabra es de Dios, invisible y eterno. Y lo que realmente ellos pretenden es que al quedar la palabra verbo como un concepto abstracto, pues les sea fácil el enseñar que se refiere al preexistente Cristo, el Hijo eterno, Dios el Hijo. Y digo tendenciosamente, y digo tendenciosamente porque ellos serán falsos maestros, pero no son ignorantes, ¿eh? Ellos conocen el significado de la palabra logos. Logos, y como tú sabes, es el término griego que significa la palabra. Los filósofos griegos como Platón usaban logos no sólo para referirse a la palabra hablada, sino a la palabra sin hablar, la palabra que todavía está en la mente, en la razón. Y cuando la aplicaban esta palabra logos al universo, los griegos estaban dirigiéndose al principio racional que gobierna todas las cosas. Un filósofo griego llamado Heráclito de Éfeso utilizó por primera vez el término logos cerca del 600 a.C. y lo utilizó para designar la razón divina o plan que coordina el universo entero. Los judíos monoteístas utilizaron logos para referirse a Dios y a que Él, Dios, era la mente racional, la razón detrás de la creación y la coordinación del universo. Y es por esto que Juan utilizó una palabra muy especial, logos, porque era muy significativa, tanto para los judíos como para los griegos durante el primer siglo. ¿Y qué te crees? ¿Que estos predicadores y maestros no saben que la palabra es esencia de Dios, la palabra es de Dios, que es consustancial en su naturaleza y por consiguiente inmanente en Él y que no hay otro fuera de Él? Pues claro que lo saben. Y si no lo saben, es porque han sido engañados. 2. Era. Y el verbo era Dios, dicen ellos. Pues esto queda como una expresión con cierta indefinición, porque alguno puede entender que se está refiriendo al único Dios y por el contrario otro puede entender que se está refiriendo a otro Dios, al preexistente Cristo, al Hijo eterno, a Dios el Hijo. Y como es natural, a Dios no se le puede ubicar ni limitar en el tiempo, porque Dios es eterno. Dios es en el eterno presente. Así que personalmente y en relación con Dios, mi inclinación siempre es y será la de utilizar el verbo ser.
Pero fíjense cómo. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. Yo soy, el que es, el que siempre es. Yo soy el que es la primera persona singular del presente indicativo del verbo ser. La primera persona, la única persona es Dios. Bueno, persona, el único es Dios. La palabra es esencia de Dios, consustancial en su naturaleza, la palabra es inquebrantable y siempre permanente. Y es por ello que la palabra no puede ser era, sino que siempre es. La palabra siempre es. Y fíjense, kai, que es una palabra en griego, estos traductores pues la traducen a su manera. Porque esta palabra kai es una conjunción copulativa y a veces también cumulativa. Es decir, y es por ello que puede traducirse de los siguientes modos: por y solamente, conjunción, o con una conjunción cumulativa que sería id, o y él. Pero ellos traducen y. Y Dios, y de Dios es la palabra. Esta es la traducción correcta, pero ellos no, ellos dicen y Dios es la palabra. Bueno, la palabra no, el verbo. Claro, esta expresión era, ¿qué quiere decir? Que fue, pero que ya no lo es. Hombre, por favor, Dios, espíritu, palabra, siempre es. La palabra siempre es. Y 3, con. El verbo era con Dios. También se puede entender que el preexistente Cristo era junto o al lado de Dios, o lo que es lo mismo, que junto a Dios, al lado de Dios, existía el Hijo eterno, Dios el Hijo. Esto es lo que pretenden utilizando con. Y como anteriormente he expuesto, la palabra es esencia de Dios y por consiguiente es en Dios, nunca con Dios, es en Él. Como si fuera, no, como lo que es algo que está dentro de Él. Y sin embargo, estos pues lo exponen como si fuera algo fuera de Él o que está junto a Él. Veamos una traducción del griego español de Juan 1, versículos 6-8, que dice así: vino un hombre enviado por Dios llamado Juan. Este vino en testimonio, para dar testimonio acerca de la luz, para que todos confíen a través de él. No es él la luz, sino para dar testimonio acerca de la luz. Y la inclusión de estos versículos en el prólogo es algo que siempre me llamó y me llama la atención, por considerar que su inclusión no tiene sentido alguno, toda vez que posteriormente y a partir del versículo 19 se expone el testimonio de Juan el Bautista, y por consiguiente parece lógico y razonable que debiera de estar en este contexto. Y te diré, querido hermano Valentín, que estos versículos huelen a manipulación en forma de añadido. ¿Y al objeto de qué? Pues al objeto de personar el logos, la palabra, como persona divina, tal y como desde la filosofía griega pagana establecieron durante el siglo II y III los padres apologetas como Orígenes, Filón y Justino, porque esta doctrina viene de esta gente, de estas personas que la Iglesia Católica Apostólica Romana los considera padres de la Iglesia. Viene de estos. Estos, desde su filosofía griega pagana, establecieron lo que esta cristiandad grecorromana en el día de hoy está creyendo.
Ellos, sí, Orígenes, Filón y Justino, toda esta gente, ellos sabían que en una traducción fidedigna del griego al español, oiga, la inclusión de estos versículos era un sinsentido, como les acaba de decir, es que no tiene sentido. Y es por ello que lo solucionaron sustituyendo la expresión de la palabra femenino por el verbo masculino, que al quedar, repito, como un concepto abstracto, les facilitaría el establecer al ser humano Jesús como una persona divina y por consiguiente, pues más prominente e importante que el ser humano Juan el Bautista, el cual no era la luz, sino que tan solo vino para dar testimonio de la luz. Es decir, que a partir de estos versículos todos han de entender que el verbo realmente no es la palabra de Dios, no es la palabra, sino que es Cristo como una persona divina y por consiguiente siendo preexistente, divino y eterno. Esto es lo que hicieron. Veamos, otra traducción del griego español de Juan 1, versículos 9 al 14. Y dice así: es la luz, la verdadera, la cual está iluminando a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo es, y el mundo mediante ella mismo llegó a ser. Se está refiriendo a la palabra. Y el mundo a ella mismo no conoció. A los suyos vino, y los suyos a ella mismo no recibieron. Pero a aquellos que recibieron a ella mismo, dio a ellos autoridad, hijos de Dios llegar a ser, a los confiando en el nombre de ella mismo, quienes no procedente de sangres, ni procedente de cosa deseada de varón, sino procedente de Dios fueron nacidos. Y la palabra carne llegó a ser y acampó, habitó, residió en nosotros y vimos el esplendor de ella mismo, esplendor como de unigénito del Padre, lleno de bondad inmerecida, o lo que lo entendemos por gracia y de verdad. Bueno, veamos. Cualquier persona que haya leído la Biblia con atención, perdón, observará, perdón, que cuando el apóstol Juan, perdón, vaya, escribe el prólogo de su evangelio, está basándose en los primeros versículos del Génesis. Nos está hablando de la palabra y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Y observará que la consecuencia directa de la palabra es la luz y que la palabra misma vida es, y la vida es la luz de los hombres. Y también observará que se nos está diciendo que quienes confíen en la palabra y la reciben serán nacidos de Dios, es decir, hijos de Dios. Y al final de estos versículos también observará que se utiliza la palabra unigénito, monogenes, en griego, que en nuestra lengua española significa hijo único, único nacido o único engendrado, lo cual es contradictorio con lo expuesto en los versículos anteriores, en los que se nos dice que todos aquellos que confíen en la palabra y la reciban son nacidos de Dios, son hijos de Dios. Luego está claro que el significado bíblico de unigénito es distinto y diferente al significado en nuestra lengua española. Y si se me permite, diré que unigénito, y desde el punto de vista bíblico, debiera de interpretarse como único en su género, como único, perdón, en el propósito de Dios. En Hebreos, en Hebreos 11:17 se nos dice que Abraham ofreció a Isaac su hijo unigénito, lo cual no es cierto, en tanto en cuanto que Abraham tuvo más hijos además de Isaac. Isaac no fue su hijo único. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que Isaac fue
hijo único, el unigénito de Abraham, en cuanto al propósito de Dios de establecer un pacto con él, con Abraham. Del mismo modo, diré que Jesús nuestro Señor es unigénito del Padre, conforme al propósito eterno que hizo en él. Y no solamente unigénito de Dios conforme al propósito que hizo en él, sino que además es el primogénito entre muchos hermanos. O sea, fíjense que es que el significado de nuestra lengua española aquí no vale en cuanto al significado bíblico. Nosotros, los seres humanos, personificamos a animales o cosas atribuyéndoles vida, acciones o cualidades propias de las personas. Pues bien, del mismo modo, podríamos decir que la palabra hecha carne se manifestó personificada en Jesús nuestro Señor. Tal es así, fíjense, que el propio apóstol Juan, y en Apocalipsis 19:13 nos dice que su nombre, el nombre de Jesús, además de Jesús, que su nombre es la palabra de Dios. Y ya para concluir, la última traducción del griego español de Juan 1:15-18, que dice así: Juan dio testimonio acerca de él, y ha clamado a gritos diciendo: este es de quien dije, el detrás de mí viniendo, primero de mí ha llegado a ser, porque más primero de mí es, porque procedente de la plenitud de él, nosotros todos recibimos también bondad inmerecida en lugar de bondad inmerecida, o gracia sobre gracia. Porque la ley a través de Moisés fue dada, la bondad inmerecida y la verdad a través de Jesús ungido llegó a ser. A Dios nadie ha visto en ningún tiempo, el unigénito Hijo, el siendo hacia adentro al seno del Padre, aquel explicó. Y bueno, como ilustración, ya antes de acabar, decir que en los evangelios el único que utiliza este término unigénito, que vemos que no se corresponde su significado con el de nuestra lengua española, fue el apóstol Juan. En estos versículos que acabo de exponer, el apóstol Juan nos expone con toda claridad la preeminencia de Jesús sobre la de Juan el Bautista. Toda vez que cuando él escribió el Evangelio, los cristianos de adscripción judía y que todavía no habían retornado al judaísmo, se estaban constituyendo en una secta que daba más preponderancia a Juan el Bautista que a Jesús. Y es por ello que el apóstol Juan, escribió estos versículos. Y bueno, mi hermano en Cristo, tú me dirás qué opinas de esta pequeña reflexión bíblica. Si les digo a ustedes que están viendo y leyendo este vídeo, pues les diría lo mismo. Pues, bueno, mis hermanos en Cristo, ustedes me dirán, si es que quieren comentar, qué opinan sobre esta pequeña reflexión.